A todos. Vamos a hacer este problema y está relacionado con un método de determinar el coeficiente de difusión. Dice, en el problema nos dice, en un estudio de difusión por el método del disco poroso se realizaron dos experiencias cuyos resultados se hallan en la tabla adjunta. Rellenar las casillas vacías. C0 es la concentración inicial, C la concentración de la sustancia difundida, ambas en unidades arbitrarias que hemos puesto UA. Se suele expresar cuando las unidades no son arbitrarias, o sea que puede ser cualquiera, se indica de esta manera. Bien, vamos a ver, recordemos que el método del disco poroso se basaba simplemente en un dispositivo que tenía dos cámaras, una cámara donde estaba la concentración inicial, estaba la disolución inicial, con la sustancia que se va a difundir, aquí está el disolvente puro, y aquí tenemos un disco poroso que está formado por capilares para evitar la convección, y entonces se va a mover la molécula, se va a difundir aquí a través de esto. Esto hay que mantenerlo agitado y esto también para poder hacer bien la medida. Bueno, aquí nos han dado, en la tabla esta, nos han dado, vamos a hacer una primera experiencia, bueno, vamos a ver, si hiciésemos una vez, esto sería tiempo cero, pero si dejamos que aquello se difunda, pues llega el momento que a un tiempo t cualquiera, pues aquí habrá una concentración y aquí la concentración será menor, exactamente se hace 0 menos c. Bien, pues aquí nos han dado los siguientes datos, nos dan en la primera experiencia de coeficiente de difusión la concentración inicial, un tiempo y una concentración en ese tiempo. Y en la experiencia 2 no nos dan el coeficiente de difusión, nos dan la concentración inicial, nos dan dos tiempos y en uno de ellos nos dan la concentración. Bueno, vamos a poner la fórmula que se utiliza en este caso. Esta es la fórmula que nos relaciona la variación de la concentración con el coeficiente de difusión en este experimento. ¿Por qué nos dan dos experiencias? Bueno, lo normal es que en la primera experiencia se calibra el aparato determinando lo que se llama beta, la constante esta de aquí, que corresponde, es una característica del disco, está relacionado con el inverso del espesor del disco al cuadrado, pero lleva otras cosas. Bien, veamos en la primera experiencia, como vemos, nos dan, sabemos el coeficiente de difusión, sabemos la concentración inicial, sabemos el tiempo, sabemos la concentración en ese tiempo. Claro, esta experiencia está diseñada para poder calcular beta. Bueno, pues veamos, primera experiencia, sustituimos todos los valores que tenemos aquí, concentración inicial, concentración en el tiempo 175 minutos, coeficiente de difusión que me lo dan, vemos que todo está en sistema internacional excepto la concentración, pero fijaros que como va dentro del logaritmo neperiano aquí la concentración, las unidades de concentración aparecerán aquí y aquí se irán, o sea que no es importante conocer exactamente cuáles son esas unidades. Bien, entonces como decíamos aquí iría el coeficiente de difusión beta, lo que no conocemos, y el tiempo hay que ponerlo en segundos, son 175 minutos por 60 segundos. Bueno, despejamos de aquí y beta nos va a dar esta 0,681 metros al menos 2. Bueno, pues ya conocemos beta, conocemos la característica de este disco poroso. Ahora podríamos medir la difusión de cualquier sustancia introduciéndola aquí y viendo cómo evoluciona y determinando la concentración a un tipo determinado. Vamos a verlo. En la experiencia 2 realmente se hace eso. Vamos a poner la fórmula de nuevo y vamos a poner lo que sabemos. Sabemos la concentración inicial porque la hemos preparado nosotros. Sabemos la concentración a un tiempo de 120 minutos porque, por ejemplo, con un espectrofotómetro podemos medir aquí la absorbancia y determinar cuál es la concentración de la sustancia. Entonces, pues bueno, aquí hemos sustituido C, 2 y el C0, y ahora 2, y ahora el coeficiente de difusión es lo que no conocemos, beta ya lo conocemos porque lo hemos calculado anteriormente, y después el tiempo son 120 por 60, para pasarlo los minutos a segundos. De aquí determinamos el coeficiente de difusión, que lo vamos a poner aquí en la tabla. Ya tenemos el coeficiente de difusión y ahora nos pedían que terminásemos rellenar la tabla. Realmente lo único que nos falta es saber a este tiempo cuál sería la concentración. Bueno, pues tenemos esta misma ecuación, realmente es usar de nuevo la ecuación, pero ahora tenemos coeficiente de difusión, conocemos beta,
Conocemos C0, que da este. C no lo conocemos. T sí, 210. Pues bueno, lo ponemos. Simplemente hemos sustituido los valores que conocemos en segunda experiencia en esta línea que no teníamos el dato de C. Despejando, tenemos esto, lo ponemos y con esto hemos acabado el problema.